¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de 1 Timoteo capítulo 5. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por darnos tanto amor, tantas bendiciones. Gracias por tus cuidados. Gracias por darnos tu palabra que nos sirve de guía. Gracias por enviar a Jesús para que nos ayude a estar libres de todo pecado y a poder estar justificados ante ti, para que también nos pueda guiar en este camino que es tan difícil, para poder seguir sus pasos. Gracias también, Padre, por darnos tu Espíritu Santo, para que nos ayude todos los días, en tomar las decisiones correctas, que sean las que te agradan, Padre. Ayúdanos, por favor, a permanecer firmes a tu lado, haciendo tu voluntad, sirviéndote en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Perdónanos por nuestros pecados, ayúdanos con tu palabra, con el entendimiento, y líbranos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces, como sabemos, esta es una carta que Pablo le escribía a Timoteo. Timoteo se estaba haciendo cargo de la iglesia y tenía una espiritualidad muy grande. Era un joven lleno de mucha espiritualidad, escogido ya por Dios desde que era pequeño. Entonces, Pablo siempre trataba de ayudarle, guiarlo para ver la mejor manera de que pueda llevar las cosas en la iglesia. Entonces, para empezar, como sabemos, Pablo le dice esto a Timoteo. Nunca reprendas al anciano, sino exhórtalo con respeto, como a un padre. A los más jóvenes trátalos como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con absoluta pureza. Pablo nos está especificando cómo es que tenemos que tratar a nuestros hermanos, y no solamente los que están en la iglesia con nosotros, sino a todos nuestros hermanos, a todo nuestro prójimo, a todas las personas. Vayamos a una tienda, estemos en el trabajo, en las circunstancias en que estemos, en la universidad, donde estemos, es importante que a todo ser humano lo tratemos con respeto, ¿verdad? Siempre con mucho respeto y con mucho amor, que es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar amándonos nosotros mismos, queriéndonos nosotros mismos para poder amar y querer a los demás. Entonces, repito, ¿es solamente a los hermanos de la iglesia? ¿Es solamente cuando estemos en el templo o en el lugar donde vamos a agradar al Padre? ¿O también en nuestra vida diaria? Pues bien, ustedes ya lo han dicho. Es en nuestra vida diaria, es en todo momento. No solamente los hermanos cristianos de la iglesia, los que son cristianos, sino también a los que no son cristianos, porque todos merecen nuestro respeto. Nosotros no somos nadie para poder juzgarlos, sino al contrario, solamente para ayudarlos, para orar por ellos, para llevarles la palabra, para ayudarlos a que puedan conocer la verdad. Pero no tenemos por qué juzgar. Cada uno sabe y conoce la situación por la que está pasando, y solo Dios es el que conoce en realidad lo que cada persona vive o las circunstancias por las que esté pasando. A nosotros, como repito, no nos toca juzgar, sino eso lo hará Jesús el día que venga. Nosotros simplemente tenemos que tratar a los seres humanos con respeto. Y como dice aquí Pablo, a los ancianos no se les debe reprender, porque ellos merecen nuestro respeto. Tienen más años, más experiencia que nosotros y no tenemos por qué reprenderlos. Pero sí, como humanos imperfectos que a veces pueden cometer errores, pues debemos estar siempre preparados para poder guiarlos, para poder enseñarles, demostrarles a través con la palabra en lo que están errando, en lo que están equivocados, ¿verdad? Y tanto como a ellos, como a cualquier persona, igual a los jóvenes, tratarlos con respeto y ayudarles y guiarlos también. Entonces, Pablo especificó aquí, pero es realmente a todo ser humano quien merece nuestro respeto.
Como digo, Pablo especificó a los ancianos, a las ancianas, tratarlas como si fueran nuestras madres, a los ancianos como si fueran nuestros padres, a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos y a las jóvenes también como si fueran nuestras hermanas, ¿verdad? Que es un cariño espiritual, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces también Pablo nos dice que la iglesia debe cuidar con esmero a las viudas si éstas no tienen quien las ayude. Como sabemos, antes era mucho más difícil cuando era uno viuda porque uno dependía mucho del esposo. Si el esposo moría era muy difícil que uno pueda encontrar trabajo y si uno no tenía hijos, pues era bastante difícil y eran muchas veces rechazadas, botadas y separadas las viudas. Entonces, en tiempos antiguos las cosas eran mucho más difíciles. Claro, en tiempos actuales, quizás si la viuda tiene un trabajo o el esposo dejó una pensión, la situación es mucho más fácil. Pero igual es importante que si tienen la ayuda económica, quizás necesiten la espiritual, el amor, el cariño de nosotros para que no se sientan solos, porque es momentos bastante difíciles cuando uno ha estado años viviendo con una pareja y de momento a otro quedarse sola, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros, los hermanos como cristianos, debemos estar siempre ayudando a esa persona para que no se sienta sola, para que se sienta que estamos nosotros ahí presentes para ayudarla en lo que necesite y no esperar que ella venga a nosotros. Como les dije anteriormente, no es necesario esperar que los hermanos vengan y se acerquen a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar, somos nosotros los que tenemos que ir a ver cómo están, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos y demostrar el amor y nuestro interés por los demás, ¿verdad? Y no esperar que ellos vengan a nosotros. Y sobre todo, si uno es el pastor de una iglesia, pues con más razón aún, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia debe cuidar con esmero a las viudas si éstas no tienen quien las ayude, porque es importante que no se sientan solas ni abandonadas, ¿verdad? Pero si tienen hijos o nietos, entonces estos son los que deben hacerse cargo de ellas, porque la piedad ha de comenzar en casa. ¿Cómo puedo demostrar ayuda a los demás, que amo a los demás, cuando en mi casa estoy maltratando a mi madre, cuando en mi casa no estoy sirviendo a mi suegra, cuando no estoy siendo un buen ser humano, cuando a mi esposa la estoy gritando o maltratando, o a mis hijos los paro golpeando y nunca les presto atención? Pero cada vez que salgo de mi casa ante los demás siempre estoy listo para ayudar, para servir al que necesita. ¿Estaré demostrando de esta manera que soy un buen cristiano? Claro que no, al contrario, estoy demostrando que soy un hipócrita y lo que Dios pensará de mí es que estará muy triste, ¿verdad? Dios estará muy triste al ver que yo actúe de esa manera, porque no estoy haciendo las cosas como Él me pide que las haga. Entonces, no hagamos eso. Como dice aquí Pablo, la piedad ha de comenzar en casa. Cuando alguien en nuestra familia está en necesidad, es nuestro deber ayudar a esas personas. Si a nosotros nos va un poco mejor y a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro tío, a nuestra abuela, a nuestra suegra, no le está yendo muy bien económicamente o tiene problemas, pues yo debo estar ahí para ayudarla. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como familia velar por los demás, ayudar a los demás, empezando en nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces, cuando uno es cristiano, cuando uno desea hacer las cosas como Jesús nos dice, empecemos de casa. Empecemos siendo como Jesús nos enseñó, ¿verdad? En la Biblia está cómo podemos hacer mejores esposas, mejores hermanas, mejores hijas, mejores primas, mejores sobrinas, mejores sobrinos, mejores primos, mejores tíos, mejores amigos, mejores hermanos, mejores padres. Debemos aprender a ser cada día mejor. Y eso nos ayuda a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de las palabras de nuestro Padre, que nos ayuda a saber cómo debemos tratar a los demás.
con amor, con respeto y con servicio. Eso es lo que Jesús nos pide y eso es lo que debemos aplicar siempre. Y eso, como dice, empieza por nosotros mismos, amándonos y queriéndonos a nosotros, valorándonos a nosotros, no haciéndonos daño. Y de esa manera, una vez que ya nos queremos, podemos dar amor a los demás, cuidar a los demás, empezando por nuestro hogar, por nuestra familia, ¿verdad? Y luego, obviamente, hacia los demás, hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que existen en el mundo son nuestro prójimo. Entonces, debemos de tratar con amor y respeto, enseñando desde nuestro hogar a nuestros hijos, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, para luego poder llevar esto hacia los demás, ¿verdad? Entonces, claramente nos dice Pablo aquí que si alguien en nuestra familia pasa dificultades, ¿verdad? Tanto económicas como espirituales o problemas de cualquier índole o enfermedades y necesita ayuda, necesita, qué sé yo, una medicina o alguien que esté, pues nosotros somos los que debemos ayudar, porque la piedad ha de comenzar en casa, ¿verdad? Si no, seríamos hipócritas. El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, no tiene derecho a llamarse cristiano y es peor que un infiel. Estaríamos cometiendo un pecado porque Jesús nos enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo empieza desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Entonces, cada vez que alguien en nuestra familia tenga alguna necesidad o algún problema, es nuestra responsabilidad ayudarlos, para también ayudar a los que necesitan fuera de nuestro hogar. No podemos ser flores hacia afuera de nuestra casa, hacia afuera, y dentro de nuestro hogar temblores, ¿verdad? No, debemos ser cristianos dentro y fuera del hogar. Donde estemos, a donde vayamos, ser cristiano, como les dije, es una forma de vivir, es vivir en la manera que Jesús nos pide que debamos hacer, es actuar en la manera que Jesús nos pide que lo hagamos. Y Jesús, ¿qué nos enseñó? Humildad, amor, respeto. No importaba cuán cansado estaba Jesús o si tenía hambre en ese momento. Si alguien necesitaba, Él dejaba todo e iba a ayudar e iba a servir. Jesús hizo muchos sacrificios por nosotros, pues ahora nos toca también a veces hacer nuestros propios sacrificios, ¿verdad? Muy bien, entonces, resumiendo, es importante que en la familia, si alguien en nuestra familia tiene necesidades, pues debemos ayudar. No importa si viene en la tercera, cuarta, quinta generación. Si es nuestra familia, necesitamos ayudar al que necesita. El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, no tiene derecho a llamarse cristiano y es peor que un infiel. Entonces, creo que esto ya está claro. Como cristianos debemos amar a nuestro prójimo y empecemos de nuestra casa, de nuestro hogar. Luego dice, Pablo nos habla acerca de las viudas, ¿verdad? Si hay viudas que están solas, pues les corresponde a la iglesia asumir eso y ayudarlas económicamente y en lo que se necesite. Pero si tienen familiares, pues a buena hora los familiares son los que se deben encargar de esa viuda. Ahora también dice, la viuda tiene que no ser muy joven, ¿verdad? Tiene que tener por lo menos 60 años de edad. Porque las viudas que son más jóvenes pueden tener la oportunidad de casarse y volver a rehacer su vida. Porque si no lo hace, muchas veces el hecho de no tener algo en qué ocuparse las lleva a hacer cosas desagradables a Dios, que es como llevarse de los chismes, tratar de vivir la vida loca, ¿verdad? Y empezar a meterse en la vida de los demás, pero haciendo en forma que no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces Pablo dice, para evitar esto es mejor que las viudas que son jóvenes se vuelvan a casar y vuelvan a rehacer su vida. Entonces por eso es que ellas no pueden entrar a esto, sino solamente las que son ya más de 60 años, ¿verdad? Y claro, si estas necesitan ayuda en algún momento, pues también darles la ayuda que necesitan,
pero lo más importante es que ellas, como son jóvenes, tienen la oportunidad de seguir trabajando, de encontrar a alguien que les ayude y sobre todo de poder tener un esposo y volver a rehacer su vida. Entonces también Pablo nos habla acerca de los pastores, ¿verdad? De los pastores que guían la iglesia, el templo o el lugar en donde estemos yendo. Dice, los pastores de las iglesias que cumplan bien con su deber, especialmente los que cumplan con rigor sus tareas de predicar y enseñar, deben recibir un salario adecuado y se les debe tener un gran estima. Exactamente. Como dice Pablo, recordemos que las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjale comer mientras trabaja. Los bueyes, como sabemos, los llevan hacia atrás, ellos van trabajando y van comiendo también de lo que van haciendo, ¿verdad? Entonces, esto es algo literal. Nosotros no debemos ponerles bozal al buey, porque así como él trabaja, también tiene el derecho de poder comer de lo que él está haciendo, ¿verdad? Entonces, literalmente no debemos ponerles bozal a los animales. Pero eso también nos enseña que los seres humanos, por ejemplo, los pastores que trabajan y cuidan a su rebaño, a las personas y tratan de poner todo su empeño y todo su esfuerzo en que se acerquen al Padre, en que si se están descarriando vuelvan a Él, en darle la palabra necesaria a las personas que están pasando por momentos difíciles, pues ellos también, ya que tienen todo la dedicación de predicar y enseñar, tienen derecho también a recibir un salario, ¿verdad? Un salario y obviamente nuestra estima y agradecimiento. Pero esto es también opcional, ¿verdad? Porque como vemos, Pablo también se dedicó a evangelizar, a ayudar a las personas, pero él prefirió trabajar y no hacer una carga a los demás. Pero esto es algo opcional. Pablo dice que los pastores tienen la oportunidad también de que así como trabajan, puedan recibir un sueldo. Entonces este es el derecho que ellos tienen. Si desean, lo aceptan, y si no desean y prefieren tener otro trabajo aparte, también está bien. Es el derecho de cada uno de los pastores. Luego también nos dice, si alguna vez escuchas que este pastor ha pecado, dice, no hagas caso a ninguna acusación contra un pastor si no está respaldada por 2 o 3 testigos. Y si de veras ha pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno, para que nadie siga su ejemplo. Entonces es importante que si un pastor comete un error, un pecado, que la iglesia sepa para que no sigan, porque obviamente muchas personas quizás ya lo han visto, muchas personas quizás ya saben lo que ha hecho, y es importante que no ocultemos, sino que actuemos en forma clara y transparente. Como pastor sigue siendo un ser humano imperfecto y obviamente comete errores. Entonces es importante que ante la iglesia pues pida perdón y que todos sepan el error que cometió y él pueda resarcir ese error, ¿verdad? Porque él habla a la iglesia y por lo tanto tiene que pedir perdón también a la iglesia. Entonces Pablo también le dice que tiene que ser imparcial cuando vaya a tomar alguna decisión, no porque es mi amigo, no porque es mi conocido, debo callar o no exponerlo. No, hay que hacer las cosas en la manera justas, como Dios nos enseña, ¿verdad? Sin privilegios de nada. Entonces, si es necesario, pues, si de veras ha pecado, hay que reprenderlo ante la iglesia en pleno para que nadie siga su ejemplo. Y luego dice, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, porque corres el peligro de que alguno tenga un pecado que desconoces y la gente piensa que lo apruebes. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos poner las manos al fuego por nadie, porque no sabemos si esa persona aparentemente es muy buena y hace las cosas bien, pero quizás a escondidas está haciendo algo que no debe, que algunos sí saben o que nadie sabe, pero no podemos poner las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Porque desconocemos lo que hará cuando no vemos, no sabemos. Solo Dios es el que sabe y solo Dios es el que va a juzgar. Entonces, jamás poner las manos por nadie,
porque nosotros vemos hacia afuera, pero no sabemos realmente qué es lo que hará después o a las espaldas, ¿verdad? Porque esta persona, como dice, quizás ha pecado y tú no lo sabes. Entonces eso también nos lleva a nosotros que no debemos hacer eso, poner las manos al fuego por nadie. Luego nos dice, hay individuos, aún pastores, que viven en pecado y todo el mundo lo sabe. En un caso así, uno puede intervenir, porque todos saben el pecado que está haciendo y uno puede intervenir. Miren lo que él está haciendo, miren lo que dicen las escrituras. Él debe pedir perdón y debe resarcir sus errores, ¿verdad? Para ya no volver más a cometerlos, porque Él es nuestro ejemplo y Él tiene que seguir las cosas como Jesús nos enseñó. Él tiene que actuar en la manera que Jesús enseña, porque eso es lo que todos y cada uno de nosotros tratamos de hacer todos los días, ser cada vez mejores y asemejarnos más a Cristo Jesús. Entonces, obviamente, los pastores, los dirigentes de la iglesia, con más razón, son los que nos deben mostrar las cosas con ejemplo y ser los que estén más cerca en las cosas de Cristo, en las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces también dice, porque en un caso así pueden intervenirse ya que todo el mundo sabe, pero hay algunos pecados que nadie sabe, que todos desconocen. Y aquí Pablo nos dice, pero hay pecados ocultos que solo en el día del juicio saldrán a la luz. Exactamente. Solo en el día del juicio serán descubiertos. Hay muchos pecados que quizás la gente desconoce de muchas personas que están haciendo, muchos pastores, muchos clérigos, muchos guías espirituales. Pero solo Dios los conoce. Y en el día del juicio todos podremos conocer esos pecados que ellos tuvieron. Igual hay muchas cosas buenas que las personas hacen, dice. Por otro lado, muchos conocen las buenas obras de algunos pastores, pero hay cosas bien hechas que no se sabrán sino hasta mucho después, porque sabemos que cuando uno hace el bien, no tiene que hacer que todo el mundo lo sepa. Como dicen, lo que hace tu mano derecha, que no sepa la izquierda. Lo más importante no es que la gente vea lo que estamos haciendo, sino que nuestro Padre vea y conozca nuestro corazón, que Él sabe cuáles son las intenciones, por qué lo hacemos y que hacemos las cosas porque queremos agradarle, porque queremos hacer su voluntad. Entonces, todas las cosas buenas que hagamos no tenemos que decirle a los demás, sino basta con que nuestro Padre lo sepa. Y eso es más que suficiente porque las bendiciones que recibiremos vendrán de Él. No paremos jamás en hacer la voluntad del Padre. No paremos jamás en servir a Dios y dar siempre lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos, con amor y servicio. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.